Hola, hola, de nuevo, mis estudiosos del derecho. Iniciamos con un segundo tema, que es concepto de ley natural. Las leyes naturales son juicios enunciativos cuyo fin estriba en mostrar las relaciones indefectibles que en la naturaleza existen. Toda ley enseña que según la fórmula de Helmholtz, que determinadas condiciones que en cierto respecto son iguales, se hallan siempre unidas determinadas consecuencias que en otro cierto respecto también son iguales. La misma idea se expresa diciendo que las leyes físicas indican relaciones de tipo causal. Entre dos sucesos hay un nexo de causalidad. Cuando al presentarse al primero en las condiciones que la ley enuncia, no puede el segundo dejar de ocurrir. Por tanto, ley natural es un juicio que expresa relaciones constantes entre fenómenos. Iniciamos el tercer tema. Son normas de conductas y leyes naturales. Con el propósito de precisar estos conceptos, emprenderemos un estudio paralelo de los mismos. Entre las leyes físicas y las normas de conducta existen las siguientes diferencias. Inciso A. La finalidad de ley natural es la explicación de relaciones constantes entre fenómenos. El fin de las normas provocar un comportamiento. Los principios científicos tienen un fin teórico. El de los juicios normativos es de orden práctico. Las leyes de la naturaleza no deben ser confundidas con las relaciones que expresan. No son enlaces entre hechos, sino fórmulas destinadas a explicarlos. La gravitación universal, por ejemplo, es una realidad. La ley de Newton, su expresión científica. Constituye un grave error la creencia de que las leyes naturales son causas de los fenómenos a que aluden. La ley no los procede, simplemente revela sus antecedentes y consecuentes. El enunciado: el calor dilata los cuerpos, no hace que estos aumenten de volumen cuando se les calienta. Indica solo un nexo causal entre la dilatación y el fenómeno que lo provoca. Por la índole de su objeto, las leyes naturales refiérense indefectiblemente a lo que es. En tanto a las normas estatuyen lo que debe ser. Aquellas no se dirigen a nadie, estas solo tienen sentido en relación con seres capaces de cumplirlas. Inciso B. Las leyes naturales implican la existencia de relaciones necesarias entre los fenómenos. El supuesto filósofo de toda norma es la libertad de los sujetos a quienes obliga. La ley física enuncia relaciones constantes, es decir, procesos que se desenvuelven siempre del mismo modo. Las normas exigen una conducta que en todo caso debe ser observada, pero que de hecho puede no llegar a realizarse. A diferencia de las leyes naturales que expresan relaciones indefectibles, las normas no se cumplen de manera ineluctable. Esta característica no deriva a las normas mismas, sino de la índole de los sujetos, a quienes se encuentran destinadas. Los juicios normativos perderían su significación propia si las personas cuya conducta rige no pudiesen dejar de obedecerlos. Toda norma, ya sea necesariamente referida a seres libres, es decir, a entes capaces de optar entre la violación y la obediencia. Con razón, se ha escrito que si los destinatarios de un imperativo lo acatasen, fatalmente dejaría de ser regla de conducta, pero transformarse en ley de la naturaleza. ¿Qué sentido tendría que decir los cuerpos abandonados a su propio peso en el vacío deben caer con igual velocidad? Indudablemente ninguno, pues ello no es debido sino fatal. Los cuerpos caen en el vacío con la misma rapidez, no porque deban caer así, sino porque no pueden caer de otro modo. En cambio, si tiene sentido declarar que los contratos legalmente celebrados deben ser puntualmente cumplidos, en cuanto el cumplimiento de un contrato no es necesario sino obligatorio. Inciso C. Una ley natural es válida cuando es verdadera, o sea, cuando las relaciones a que su enunciado se refiere ocurren realmente en la misma forma que en este indica. Para que las leyes físicas tengan validez es indispensable que los hechos las confirmen. Tal corroboración ha de ser total e indefectible, no parcial ni esporádica. Una sola sección puede destruir un principio científico. Este acerto es un corolario de la tesis anteriormente examinada, según la cual la existencia de relaciones necesarias es el supuesto de las leyes naturales. Las llamadas leyes estadísticas son las leyes en sentido impropio por su mismo carácter contingente, más que de auténticas legalidades.
Trátase de generalizaciones cuyo valor depende de grado o medida en que la experiencia las confirme. En un sentido filosófico estricto, las normas son válidas cuando exigen un proceder intrínsecamente obligatorio. El concepto de obligatoriedad explicarse en función de la idea de valor. Solo tiene sentido afirmar que algo debe ser si lo que se postula como debido es valioso. Por ejemplo, podemos decir que la justicia debe ser en cuanto vale. Si careciese de valor, no entenderíamos por qué su relación se encuentra normativamente prescrita. Mientras la validez de las leyes físicas se halla supeditada a lo empírico, las normas ideales de la religión y la moral valen independientemente de la experiencia. De acuerdo con la doctrina del derecho natural, también hay normas y principios jurídicos a lo que corresponde un valor absoluto. A la luz del criterio oficial, en cambio, la fuerza obligatoria de las normas del derecho no depende, según veremos más tarde, de la justicia intrínseca de lo prescrito, sino de ciertos elementos de orden intrínseco relativo a la forma de creación de cada precepto. La Constitución de un país estatuye qué reglas debe observar el legislador ordinario cuando legisla sobre tal o cual materia, pero esas reglas no se refieren a la justicia o injusticia de las distintas leyes, sino a la forma o desarrollo del proceso legislativo. Cuando dichas exigencias han quedado cumplidas, el precepto legal es válido y su validez deriva del cumplimiento de tales exigencias. Puede suceder que las normas creadas por los órganos legislativos no sean justas en todo caso y valgan pero formalmente. En la órbita de nuestra disciplina tendremos pues que distinguir el criterio formal de validez relativo a las condiciones de elaboración de cada precepto y el criterio material exclusivamente referido al valor intrínseco de las distintas normas. Posee también gran importancia la distinción entre validez y positividad. Afirmarse que un imperativo es eficaz que tiene facticidad o positividad cuando es acatado por los sujetos a quienes se dirige. La positividad de las normas es por esencia contingente, ya que las personas cuya conducta rigen como seres dotados de albedrío son capaces de violarlas si nadie pudiese dejar de pagar sus deudas. El precepto que ordena la observancia de los contratos legalmente celebrados se convertirá en un principio necesario, comparable a las leyes naturales y los axiomas matemáticos. Mientras la validez de las leyes e hipótesis científicas dependen de su corroboración empírica, la de las normas de conducta no está condicionada por su efectividad. La regla de acción que estatuye un deber vale en sí y por sí, incluso en relación por el proceder que la infringe. Las excepciones a la positividad de una norma no son en consecuencia excepciones a su validez. Las leyes naturales, por el contrario, no pueden ser válidas si la explicación no las confirma. Muchas gracias por seguir el video.